comencemos. Úlcera péptica se define la úlcera péptica en función de un diámetro y de una profundidad. Entonces, cuando la lesión en la mucosa gástrica o duodenal tiene un diámetro mayor de 0.5 centímetros, o te pueden decir más de 5 milímetros, ¿ya?, o una profundidad de que llegue hasta la muscularis de la mucosa, es ahí que definimos el término de úlcera péptica, ¿ya? Un diámetro más de 5 milímetros o más de 0.5 centímetros y que sobrepase la muscularis de la mucosa. Porque si es antes de ese diámetro o profundidad, simplemente es una erosión. Pero si cumple esos criterios ya es una úlcera péptica, ¿no? Muy bien. Cuando vamos a la etiología, vamos a darnos cuenta que tanto en la duodenal como en la gástrica tenemos cierta similitud. Definitivamente recordar que la úlcera más frecuente es duodenal, la úlcera más frecuente, ¿ya? Y de lejos, en ambos, la causa más frecuente es esta bacteria, el bacilo gram negativo. El Helicobacter pylori es responsable del 95% de las úlceras duodenales, casi todas, y el 70% de las úlceras gástricas. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, la respuesta cuando nos preguntan cuál es la causa más frecuente de úlcera péptica. Sea duodenal, sea gástrica, el Helicobacter pylori es la causa más frecuente. Luego tenemos otras causas que también hay que reconocer. Los fármacos gastrolesivos. Y a la cabeza están los AINES, típicos analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, ¿no? Los AINES. Los más gastrolesivos, acuérdate, son ketorolaco a la cabeza y piroxicam. Son los más gastrolesivos. Pero también, pues, indometacina, aspirina también generan gastrolesión. Pero ketorolaco y piroxicam son los más gastrolesivos. Y por otro lado, los menos gastrolesivos, paracetamol de los clásicos, o los selectivos de la COX-2, acuérdense. Los selectivos de la COX-2, ¿no? Celecoxib, etoricoxib, esos no generan gastrolesión, ¿ya? Entonces, acuérdense de ese detalle. ¿Por qué? Por el mecanismo de acción. Recuerden que los AINES bloquean la ciclooxigenasa. Los clásicos, tanto la COX-1 como la COX-2. Entonces, al bloquear la ciclooxigenasa tipo 1 del estómago, bloquea la producción de prostaglandinas. Y al bloquear la producción de prostaglandinas, está bloqueando a un gastroprotector, que son las prostaglandinas. Por eso antes el misoprostol, que es un análogo de prostaglandina 1, se utilizaba como gastroprotector. Imagínense. Entonces, ese es el mecanismo de acción. Los AINES bloquean la COX-1 y por lo tanto bloquean la producción de prostaglandinas. Entonces no hay quien proteja y eso genera la lesión en la mucosa, sea duodenal, sea gástrica. Pero vean la diferencia. Los AINES sobre todo generan gastrolesión, por eso es responsable del 25% de las úlceras gástricas y solo el 5% de úlceras duodenales. Entonces miren que los AINES son más gastrolesivos, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego ya están otras causas raras, como por ejemplo en el caso de la úlcera duodenal, menos del 1% están asociados a tumores secretores de gastrina, el famoso gastrinoma. El gastrinoma se ubica en ese triángulo que estamos viendo, ¿no?, que está ubicado entre el cuerpo del páncreas, el cístico y la segunda porción del duodeno. Entonces ahí se ubica el gastrinoma que produce el famoso síndrome de Zollinger-Ellison. Por eso la Z y la E acá. Zollinger-Ellison. Que es un síndrome que se caracteriza por la presencia de úlceras múltiples en el duodeno. Úlceras múltiples en el duodeno
que van a generar hemorragia digestiva más diarrea secretora. Por eso, ¿cuándo van a sospechar de un gastrinoma, del síndrome de Solinger-Ellison? Cuando el paciente tenga hemorragia digestiva y diarrea secretora. Y en la hemorragia digestiva, al hacer la endoscopía, nos damos cuenta que hay úlceras múltiples en el duodeno. Muy bien, eso acuérdense. Y luego tenemos el 5% de las úlceras gástricas son cáncer, doctores. Es el 5% de las úlceras gástricas son adenocarcinoma gástrico. Es por eso que toda úlcera gástrica hay que biopsiar y hay que confirmar su cicatrización por su alto riesgo de malignidad. Aunque no lo crean, 5% es bastante. Entonces, sobre todo cuando la úlcera es muy grande, está en el fondo gástrico, hay que sospechar de malignidad. ¿Estamos? Entonces, el 5% de las úlceras gástricas son cáncer. Por eso se recomienda su biopsia y que se confirme su cicatrización con endoscopia. ¿Ya, doctores? Muy bien, ahí está entonces definitivamente la causa. Y recordar en la patogenia simplemente que la úlcera duodenal generalmente, que es la más frecuente de las úlceras pépticas, se produce por estados hipersecretores de ácido, es decir, por aumento de secreción de ácido clorhídrico que va a generar junto con la pepsina daño en el duodeno. En cambio, la úlcera gástrica está asociada a estados hiposecretores. ¿Estamos? Pero doctor, entonces si no hay ácido, ¿por qué se forman úlceras? Porque lo que pasa es que en la úlcera gástrica lo que se produce es disminución de la barrera protectora frente al ácido. ¿Cuál es la barrera protectora? Moco, bicarbonato. Normalmente el estómago tiene pH ácido. ¿Pero por qué no te quemas tu estómago? Porque hay una barrera protectora. Moco, bicarbonato. ¿Qué pasa si esa barrera se altera? Si la barrera protectora se altera, si se alteran las prostaglandinas del estómago, entonces tu barrera protectora disminuye. Y el normal ácido que produces en el estómago para la digestión, para el efecto microbicida, etc., ese ácido normal va a empezar a dañar tu mucosa gástrica. Entonces entiendan la fisiopatología diferente que tiene cada úlcera. La duodenal sí se produce por mucho ácido, porque el estómago le da al duodeno bastante ácido y pepsina. Entonces empieza a dañar la mucosa duodenal que no está preparada, ¿no?, normalmente para bastante ácido y pepsina. Por eso se dice que está asociado a estados hipersecretores. Por eso hay el gastrinoma, ¿no?, que produce gastrina, y bastante gastrina, y la gastrina, recuerden, es una hormona potente para producir ácido. En cambio, la úlcera gástrica se da en estados hiposecretores de ácido. ¿Y qué tiene que ver eso? Disminución de la barrera protectora. Entonces, diferente la fisiopatología, ¿ya? Muy bien. Hay otros tipos de úlceras ya menos frecuentes, como por ejemplo las úlceras de estrés, que se producen por hipoperfusión, por isquemia, úlceras de estrés. Ahora, recordar, en los grandes quemados se producen las úlceras de Curling, grandes quemados, pero estamos hablando quemaduras de segundo o tercer grado, más del 20%, Curling. O los politraumatizados, los tequiados, traumatismo encéfalo-craneano severos, úlceras de Cushing. Cuidado, les pregunten esos epónimos. En los grandes quemados, Curling; en los TEC, Cushing. La clasificación de la úlcera en cuanto a su localización. Es importante recordar que la localización más frecuente de la úlcera duodenal está acá, doctores, en la primera porción, en el bulbo duodenal. Como podemos darnos cuenta en la imagen, el 90% de las úlceras duodenales están en la primera porción, el bulbo duodenal. Eso es su típica localización. Entonces, ni bien entras al duodeno, esa primera porción, es ahí donde se localiza la mayoría de las úlceras duodenales. En el bulbo, primera porción. El resto, menos frecuentes, son posvulvares. Por ejemplo,
en el gastrinoma. En el síndrome de Zollinger-Ellison son úlceras múltiples postvulvares. Caso raro, ¿no? Luego está la úlcera gástrica. ¿Dónde se localiza? Miren, más frecuentemente la úlcera gástrica en la curvatura menor, en la famosa incisura angularis, donde cambia de angulación el estómago, ¿no? Acá miren, viene vertical y luego se pone horizontal. Entonces ahí en la curvatura menor, incisura angularis, es la localización más frecuente de la úlcera gástrica. Mucho cuidado si lo encuentras en el fondo, si la úlcera es grande, porque si la úlcera gástrica es grande, lo encuentras en el fondo, lo más probable que sea un cáncer. Eso aumenta el riesgo de malignidad. ¿Ya? Muy bien. Ahí está, en cuanto a la localización. Definitivamente la úlcera duodenal es más frecuente que la gástrica, como hemos comentado, y hay diferencias, ¿no es cierto? Diferencias clínicas, etc. Entonces, si me preguntan por frecuencia, el más frecuente es duodenal asociado a estados hipersecretores de ácido. En cuanto a la edad, paciente de mediana edad es más frecuente la duodenal, en cambio, más edad, adulto mayor, es más frecuente la gástrica. En cuanto al grupo sanguíneo, el grupo sanguíneo O, el más frecuente, está asociado a úlcera duodenal. En cambio, el grupo sanguíneo A está más asociado a la úlcera más grave, que es la úlcera gástrica, ¿no? Por alguna razón, siempre acuérdate que el grupo sanguíneo A se asocia a mal pronóstico. Por ejemplo, hasta en COVID, el COVID-19 es más grave, es más severo, cuando la persona es de grupo sanguíneo A. Se asocia a cáncer gástrico el grupo sanguíneo A. En cuanto a los hábitos, el alcohol, el tabaco están asociados a úlcera duodenal. En cambio, los AINES o los fármacos gastrolesivos, llámese AINES a la cabeza, corticoides, etcétera, están asociados a úlcera gástrica. Efecto gastrolesivo. La clínica de la úlcera es el dolor abdominal, es un dolor tipurente, ¿no? Quemante, en epigastrio, en abdomen superior, dolor urente. Ese dolor clásico de la úlcera duodenal se describe así, es un dolor urente, ¿correcto? En cambio, en la gástrica es mal definido, es un dolor indefinido, ¿no? No se reconoce muy bien. Y esta cronología es muy importante, ¿no? En el caso de la úlcera duodenal, ese dolor aumenta en ayunas, empeora en ayunas y calma con los alimentos. En la gástrica es particularmente diferente. La comida empeora el dolor en la úlcera gástrica. Entonces, por eso cuando te digan el típico dolor en epigastrio, tipurente, que empeora con el ayuno y que calma con las comidas, que es lo clásico, pensar en el más frecuente, que es la úlcera duodenal. Cuando es atípico, ¿no? Un dolor no muy preciso, las comidas aumentan el dolor, es la úlcera gástrica. Ahora, ese dolor que se percibe producto de la úlcera se conoce con el nombre de dispepsia. ¿Estamos? Ese dolor se llama dispepsia, doctores. El dolor en epigastrio, en abdomen superior. Y acuérdense que como acá hay una lesión, esta dispepsia es orgánica. Porque la dispepsia más frecuente es funcional. 70% de las dispepsias son funcionales. El 30% es orgánica. Entonces, mucho cuidado. Entonces, ¿cómo vas a diferenciar la dispepsia funcional de la orgánica? Es que la orgánica lo levanta por la noche al paciente. Es el dato discriminatorio más importante. Cuando los problemas son funcionales, aparecen en las primeras horas de la mañana, son matutinas, pero respetan el sueño del paciente. En cambio, cuando una dispepsia afecta en las mañanas, en las noches, no lo deja o lo levanta por la noche al paciente, eso es orgánico, doctores, eso es orgánico. Y dentro de la dispepsia orgánica, la causa más frecuente es la úlcera péptica. Cuando te pregunten así,
causa de dispepsia orgánica más frecuente. De origen benigno, úlcera péptica. Porque si es maligno, es el cáncer gástrico, el adenocarcinoma gástrico. Pero la dispepsia orgánica benigna más frecuente es úlcera péptica. A la cabeza, tu úlcera duodenal, ¿no? Que es lo típico. Urente, empeora con el ayuno, alivia con la comida. Si es atípico, úlcera gástrica. Muy bien. Entonces, esa aclaración, por favor, deben tenerlo en cuenta. ¿Ya? Muy bien. En la úlcera gástrica, doctores, hay una clasificación que suelen preguntarles, la de Johnson. 5 tipos, ¿correcto? 5 tipos que hay que recordarse. Johnson 1 es el más frecuente de todos. Es el más frecuente de todos. Porque la úlcera gástrica se encuentra en la localización más frecuente, que es incisura angularis. Pues el 1 es el más frecuente. Curvatura menor, incisura angularis. El Johnson 2 es porque tiene 2 úlceras, gástrica y duodenal. Cuando te dicen que hay una úlcera en el estómago y en el duodeno, es Johnson 2. 3 cuando está en antropíloro la úlcera gástrica. 4 cuando está en fondo, alto riesgo de malignidad. Y 5 cuando son úlceras múltiples o en cualquier localización, pero inducido por AINES, por antiinflamatorios no esteroideos. Entonces el 5 es inducido por AINES o úlceras múltiples. Esa es la clasificación de Johnson. 1, incisura angularis. 2, porque tiene 2 úlceras en el estómago y en el duodeno. 3, en antropíloro. 4, fondo. Y 5, múltiples o inducidos por AINES. De estos, entonces, te debes acordar algunas características. 1 es el más frecuente, ¿no es cierto? El 2 y el 3 están asociados a estados hipersecretores. O sea, bastante producción de ácido. Yo te comenté al inicio que la úlcera gástrica estaba asociado a estados hiposecretores. Pero el Johnson 2 y el Johnson 3 son la excepción, porque son úlceras gástricas asociadas a estado hipersecretor. El 4 está asociado a malignidad, alto riesgo porque está en el fondo, y el 5 acuérdate que es inducido por AINES. Entonces esas características hay que acordarnos, ¿no? Y el 1 que es el más frecuente. Muy bien. Vamos a ver a la causa más frecuente de la úlcera péptica, el Helicobacter pylori. Esta bacteria es un bacilo gram negativo, microaerófilo, flagelado, que tiene forma de S. Este bacilo gram negativo, recuerden que su vía de transmisión es fecal oral. Es fecal oral por alimentos, por agua contaminada. Y se dice que el 50% de la población está infectada, doctores. O sea, de cada 2, 1 está infectado. Hay ciertos factores que van a generar virulencia, ¿no es cierto? O sea, enfermedad grave en la úlcera péptica. Entonces tenemos los factores bacterianos, ¿no es cierto? Su estructura, tiene una pared, tiene adhesinas, tiene porinas, pero sobre todo las enzimas. Y acá quiero destacar a la ureasa, porque doctores, la ureasa es el principal factor de virulencia del Helicobacter pylori. Principal factor de virulencia. Ya que la ureasa, recuerden, es una enzima que convierte la urea en amoníaco y bicarbonato. Entonces el bicarbonato le ayuda al Helicobacter a protegerse del pH ácido del estómago. Y el amonio empieza a dañar la mucosa gástrica. Entonces, eso es lo que hace la ureasa, ¿no? Entonces, tú te preguntarás, ¿por qué el Helicobacter, doctor, resiste el ácido del estómago si la mayoría de las bacterias mueren?
Porque el ácido del estómago tiene efecto microbicida. Ah, porque esta bacteria tiene la ureasa. Entonces, ¿qué hace la ureasa? Desdobla la urea y convierte bicarbonato a amonio. El bicarbonato le da un pH alcalino, una nubecita alcalina a la bacteria que lo protege. Y el amonio daña la mucosa. Entonces, es el principal factor de virulencia. Luego hay otros como el BAC-A, ¿no? Este gen BAC-A que va a producir esta enzima vacuolizante que produce daño de la mucosa del estómago, o el gen CAG-A, que induce inflamación porque induce interleuquina 8, está asociado también a cáncer, adenocarcinoma gástrico, el CAG-A. Pero el más importante es la ureasa, definitivamente, ¿ya? Y también va a depender del huésped, ¿no? Entonces, en este caso, pues, de la duración de la infección, de dónde se localiza la infección del Helicobacter, la respuesta inflamatoria que se induce, y todo ello va a llevar a la patología que va a producir esta bacteria, que no solo es úlcera péptica, también produce gastritis. Es la causa más frecuente de gastritis crónica, el Helicobacter pylori. Si te preguntaran, causa más frecuente de gastritis aguda, AINES. De gastritis crónica, Helicobacter pylori. Es la causa más frecuente de úlcera péptica, lo hemos visto. 95% de las úlceras duodenales son por Helicobacter. 70% de las úlceras gástricas es por Helicobacter. Y sobre todo, está asociado a cáncer. El cáncer más frecuente en el estómago, adenocarcinoma. El segundo más frecuente, linfoma gástrico. Entonces miren esas patologías asociadas a la úlcera péptica, ¿no? Pero ¿cómo es la patogenia? Es interesante, miren. Vamos a tener en la barra vertical la producción de ácido, de menos a más. Y en la barra horizontal, de color azul, vamos a tener la edad, ¿no? O sea, conforme el paciente se infecta. Entonces, la cronología, ¿no? Hemos mencionado que la transmisión del Helicobacter es fecal-oral, por alimentos, por agua contaminada. Entonces infecta la mucosa gástrica normal y lo primero que va a generar es una infección aguda. Pero esa infección aguda rápidamente pasa a ser una infección crónica. Y eso es lo más típico del Helicobacter pylori, generar una gastritis crónica. Por eso es la causa más frecuente de gastritis crónica, el Helicobacter pylori. Pero la evolución es diferente dependiendo de la localización. Entonces vamos a tener acá tres escenarios. Uno donde la gastritis es en el antro, otro en el cuerpo o en todo el estómago, pangastritis. De estos, ¿cuál es el más frecuente? El primero, la gastritis antral. Por eso cuando te digan gastritis crónica del antro, del estómago, del antro, eso es típico, frecuente del Helicobacter pylori. O sea, acuérdate, al Helicobacter le gusta el antro, es lo típico, lo frecuente. Pero también puede generar una gastritis atrófica en el cuerpo del estómago. O todo, pangastritis. Pero doctor, ¿para qué eso? Ah, para ver la evolución. Entonces, como lo más frecuente es que la gastritis crónica se ubique en el antro, ¿cuál es la evolución de eso? Una úlcera duodenal. Porque como te das cuenta, está asociado a alta producción de ácido. La gastritis crónica del antro producida por el Helicobacter pylori, esa gastritis lo que va a inducir es inflamación y va a hacer que la célula parietal que produce ácido clorhídrico, que está en el cuerpo del estómago, acuérdate, fisiología digestiva, ¿dónde está la célula parietal principalmente? En el cuerpo del estómago, va a producir ácido. Y es por eso que la gastritis crónica del antro se asocia a hipersecreción de ácido y esa hipersecreción de ácido produce úlcera duodenal. ¿Se dan cuenta? Esa es la evolución, que es lo más frecuente.
En cambio, la pangastritis se asocia al linfoma tipo MALT, mucho cuidado, linfoma gástrico asociado al Helicobacter, linfoma MALT, linfoma no Hodgkin de bajo grado. O simplemente una infección asintomática en cualquiera de los tipos. Pero cuando la gastritis afecta al cuerpo, ahí hay que tenerle respeto. Porque la gastritis atrófica del cuerpo, o sea, como su nombre lo indica, atrofia el cuerpo gástrico. ¿Y quién estaba en el cuerpo? La célula parietal que producía ácido. Entonces acá va a haber un estado hiposecretor. Y ese estado hiposecretor, ¿a qué se va a asociar? A úlcera gástrica. Entonces la gastritis del cuerpo gástrico se asocia a úlcera gástrica por el estado hiposecretor. Baja producción de ácido, úlcera gástrica. Pero recuerden que el 5% de úlceras gástricas son cáncer. ¿Por qué? Porque esa gastritis atrófica del cuerpo, ojo, evoluciona de forma maligna. Por eso hay que tenerle respeto a la gastritis atrófica del cuerpo. Felizmente es menos frecuente. Lo más frecuente es la gastritis del antro. ¿Por qué? Entonces, la gastritis atrófica del cuerpo genera metaplasia intestinal en el estómago. Eso genera displasia y esto genera adenocarcinoma gástrico. La típica evolución de un cáncer. Metaplasia, displasia y adenocarcinoma gástrico. El cáncer más frecuente del estómago. Entonces miren cómo el Helicobacter, dependiendo dónde se localice, la evolución es diferente, ¿no? Gastritis del antro, úlcera duodenal. Gastritis del cuerpo, úlcera gástrica o cáncer. Y la pangastritis, linfoma gástrico. O cualquiera que también puede pasar que la infección sea asintomática. ¿Ya? Muy bien, entonces eso nos dice la evolución del Helicobacter, ¿no? Entonces, ¿qué puede producir el Helicobacter de patologías digestivas? Gastritis, úlcera péptica, adenocarcinoma gástrico, linfoma MALT. Con eso está asociado. Pero ojo, doctores, que hay asociado también patologías extradigestivas al Helicobacter, como es la anemia ferropénica, como es el PTI, púrpura trombocitopénica inmune, sobre todo esas, las patologías hematológicas. Una anemia ferropénica que no responde al suplemento de hierro, un PTI que no responde a corticoides, hay que descartar infección por Helicobacter pylori. Mucho cuidado. Muy bien. ¿Con qué hacemos diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos con pruebas directas, que es endoscopía más biopsia, donde vamos a hacer el test de ureasa o histología con la tinción Yensa o el cultivo. Esas son las pruebas directas. Las que más se utilizan, ¿no? Ureasa, histología. Cultivo cuando hay fracaso de las terapias antibióticas. Entonces, estas nos confirman el diagnóstico, las pruebas directas, mediante endoscopía y biopsia. Las indirectas sirven para monitorizar el tratamiento, o sea, damos un tratamiento, o sea, ya diagnosticaste con las pruebas directas que el paciente tiene Helicobacter. Entonces, ¿qué debes hacer? Darle tratamiento antibiótico. Le das tratamiento antibiótico, tratamiento antiácido, y ahora con las pruebas indirectas vas a ver si el tratamiento fue eficaz, si hemos erradicado a la bacteria. Entonces ahí en la cabeza está el test de aliento. Esta es la más importante de las indirectas, es la que más se utiliza, el test de aliento. Si no tenemos el test de aliento, el test de antígeno en heces es la alternativa, antígeno en heces. Y la que menos sirve es la serología. La serología es la que tiene menos sensibilidad y menos especificidad. Solo sirve para estudios epidemiológicos. Porque les comenté en un inicio, el 50% de la población está infectada por Helicobacter. O sea, de cada 2, 1 tenemos el Helicobacter. Infección. Entonces, medir anticuerpos en la sangre, de cada 2, 1 me va a salir positivo.
Por eso la serología sirve para estudios epidemiológicos. Es el que tiene menos sensibilidad y especificidad. El que más sirve de los indirectos es el test de aliento. Y con el test de aliento confirmamos si hemos o no erradicado la bacteria. Entonces, con la endoscopía y la biopsia, con los métodos directos, ureasa, histología, confirmamos el diagnóstico del Helicobacter. Una vez confirmado el diagnóstico, damos la terapia antibiótica. Acuérdate, la triple terapia aprobada por la FDA, que es OCA. Omeprazol, 20 miligramos cada 12 horas, claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas. Todo esto lo damos por 14 días, por 2 semanas. Esa es la triple terapia. Una vez que has dado 2 semanas de tu triple terapia, al paciente lo dejas sin medicina 30 días. Es un periodo de blanqueo, 30 días sin nada. Y después de 30 días, le haces tu prueba de aliento. Si te sale negativo, has erradicado a la bacteria. Si te sale positivo, quiere decir que la terapia ha fallado. Entonces tendrás que dar otro esquema. ¿Cuál es el otro esquema? El esquema BOM. Bismutol, omeprazol, metronidazol, tetraciclina. Igual, por 14 días. Esa es la cuádruple terapia. Falla ese esquema. Cuando hay fallo, a 2 esquemas de antibióticos, ahí pedimos cultivo. Ya está. Entonces, de esa manera es como se evalúa el diagnóstico del tratamiento del Helicobacter pylori. Ya está. Entonces, recuerden que las pruebas directas son para el diagnóstico, damos el tratamiento, y las indirectas es para monitorizar el tratamiento, para ver si lo hemos o no erradicado a la bacteria. Ya está. Y complicaciones típicas de la úlcera péptica, rápidamente. La hemorragia es la complicación más frecuente, de lejos. La hemorragia digestiva alta es la complicación más frecuente de la úlcera péptica, sobre todo en adultos mayores. Es la principal indicación de cirugía por úlcera y también la principal causa de muerte, ¿no? Sobre todo en abuelitos. Va con hematemesis, melena, ¿no? Hay que hacer endoscopía cuando es de alto riesgo en las primeras 24 horas. Y el tratamiento, ¿no? Inhibidores de bomba, terapia endoscópica o cuando el sangrado es masivo, refractario y a la cirugía. Luego está la perforación. La perforación es la segunda complicación más frecuente. Recuerden que las úlceras que más se perforan son, en el caso del estómago, las úlceras del antro píloro, prepilóricas, y las del duodeno, las de cara anterior, son las que más se perforan. Entonces, las úlceras gástricas prepilóricas y las úlceras duodenales de cara anterior son las que más se perforan. Y cuando hay una perforación de úlcera, sea gástrica o duodenal, se va a generar un dolor súbito, severo en epigastrio. Y nos van a hablar del famoso signo de Jover, esta desaparición de la matidez hepática. Signo de Jover, por el neumoperitoneo, desaparece la matidez hepática. Entonces, cuando te pregunten en un caso clínico, paciente con antecedente de úlcera péptica, paciente que consume AINES y viene con un dolor severo, súbito en epigastrio, signo de Jover, desaparición de la matidez, debes sospechar perforación. ¿Con qué confirmas tu diagnóstico? Con una radiografía tóraco-abdominal simple en bipedestación, para ver qué cosa, el neumoperitoneo, como lo estás viendo acá. Esta es tu prueba diagnóstica
para perforación de úlcera péptica. Puedes ver acá el neumoperitoneo, ¿no? Que se llama el signo de Popper, o cuando es bilateral, el signo de alas de gaviota. O en una radiografía de abdomen, cuando ves el ligamento falciforme del hígado, eso también nos indica neumoperitoneo, ¿ya? Entonces la radiografía tóraco-abdominal, signo de Popper, ala de gaviota, el ligamento falciforme del hígado se deja ver, nos está diciendo que hay perforación, que hay neumoperitoneo. Y eso nos confirma entonces el diagnóstico de perforación, y acá el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Una técnica clásica, acuérdense el parche de Piplon, que se llama parche de Graham. Luego tenemos la tercera complicación, que es la penetración de la úlcera, que se refiere a que se penetra a una víscera. Recuerden que la úlcera duodenal se penetra al páncreas, generando pancreatitis. La gástrica se penetra al hígado o al colon, generando hepatitis, generando colitis. Miren que las úlceras que más se penetran son las de cara posterior. ¿Te acuerdas? La duodenal que más se perfora es la de cara anterior. En cambio, las de cara posterior se penetran. Acuérdate ese dato. Entonces acá pues la clínica va a ser de una pancreatitis, ¿no? Entonces va a haber un dolor que no calma con antiácidos, se va a la espalda el dolor, en faja, en cinturón, porque es una pancreatitis. Entonces acuérdate que una úlcera duodenal de cara posterior, al penetrarse, te da una pancreatitis. Y ya sabes la clínica de la pancreatitis. Se eleva la amilasa, la lipasa y el manejo es médico inicialmente. Luego tenemos la complicación más rara, que es la obstrucción, ¿no? Sobre todo de las úlceras gástricas que están en el antro píloro, por la fibrosis, por la cicatrización, se genera una estenosis. Entonces, esa obstrucción va a llevar rápidamente a una distensión, a vómitos, con alteraciones típicas, ¿no? Como alcalosis metabólica, con hipocalemia, hipocloremia. Y la radiografía básicamente nos da rápidamente el diagnóstico por los niveles que vamos a observar hidroaéreos, y el tratamiento, recuerden, en una obstrucción, el tratamiento inicial es la hidratación. Hay que colocarle su sondita nasogástrica, su tratamiento antisecretorio importante con inhibidores de bomba, y la mayoría, el 70% de los cuadros de obstrucción por úlcera responden a dilatación endoscópica, el 70%. Solo el 30% va a requerir cirugía, que es el último recurso, pero es muy raro, ¿ya? Muy bien, entonces ahí están las 4 complicaciones típicas de la úlcera péptica.